Buenos días, tengan ustedes cada uno de ustedes, que el Señor me los bendiga. Estamos en la segunda semana de mayo, ¿verdad? El segundo domingo de mayo. En estos días, la mayoría de aquí en Estados Unidos se celebra el Día de las Madres, con todo cariño y con todo respeto. El Señor me los bendiga. Espero que se estén gozando con sus familias, que tengan en consideración a sus madres, a sus esposas, a la mujer de la casa, aquella que verdaderamente es madre verdaderamente. A todas ellas y a cada una de ustedes, que el Señor me las bendiga. No hice un mensaje respecto al Día de las Madres. Una se me olvidó, otra estamos estudiando el libro de Tesalonicenses los domingos y vamos a continuar en el libro de Tesalonicenses para terminar este capítulo. Vamos a cerrar el capítulo, ¿qué es? El capítulo 3, ¿sí? El capítulo 3 de Segunda de Tesalonicenses. Y vamos a traer esta mañana del 11 al 18, ¿sí, verdad? ¿Qué estamos mirando? Estamos mirando la Biblia, somos Faith Orthodox Baptist Church, estamos en el sur de San Antonio, tenemos los servicios los domingos. Por cuestión de la pandemia, pues ya se suprimió estos días, no que se hayan quitado, sino simplemente se restringieron un poco. Pero la enseñanza sigue siendo la misma que la Biblia, que estamos fundamentados en la palabra de Dios. Son consejos, exhortaciones, invitaciones para todo aquel que quiera saber qué es lo que dice la palabra de Dios, quiere aprender qué es lo que dice la Biblia. Es bueno saber. Muchas veces cerramos nuestro mente, nuestro entendimiento a una sola cosa sin darle oportunidad a otra de qué se trata lo demás. He leído varias Biblias, varios libros de otras religiones y pues realmente para mí la Biblia es el único libro que verdaderamente habla de las cosas reales en este mundo, porque venimos de un creador, somos seres creados, no somos coincidencias ni casualidades, somos con un propósito. Bien, esta mañana vamos a continuar entonces con la enseñanza de Tesalonicenses. Vimos la parte anterior donde la Biblia nos dice que la Reina Valera nos dice que el que no trabaja no coma, ¿verdad? Vimos de que del 6 al 11 al 10, del 5 al 10, y ahora vamos a ver del 11 al 18, ¿verdad? ¿Algo así? Sí, ¿verdad? Vamos a continuar el mismo cúmulo de versículos de este encabezado que dice que el que no trabaja no coma. Vamos a ver en esta ocasión que nos dicen, vamos a poner algún otro título, pero en realidad es continuación, ¿verdad? Que le voy a pedir a ver si que como costumbre que nos lea en Reina Valera del 11 al 18 de Tesalonicenses capítulo 3 y luego se lo leemos en lo que es la versión Las Américas. Adelante, Betsy, por favor. Dice la palabra de Dios, porque oímos que andan algunos entre vosotros fuera de orden, no trabajando en nada, sino ocupados en curiosear, y a los tales requerimos y rogamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando con reposo coman su pan, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien, y si alguno no obedeciere a nuestra palabra por carta, notad al tal, y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis como a enemigo, sino amonestadle como a hermano, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Salud de mi mano, Pablo, que es mi signo en toda mi carta mía, así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Bien, vemos cómo nos lo presenta la Biblia, la Reina Valera, ¿verdad? Versión antigua versión, ¿verdad?
Y vamos a ver cómo nos la presenta Las Américas. Las Américas es una Biblia de estudio que no la usamos para predicar, pero sí para entender un poco más. ¿Por qué? Porque Las Américas nos los presenta en un mejor castellano. Palabras para los que hablamos español. Los que hablan inglés, pues obviamente que no lo van a entender de esa manera. Por eso se predica en español, para que la gente que habla español entiendan. Y esto nos lo presenta de una manera más clara las Américas. Dice el versículo 1, porque oímos que algunos que entre vosotros andan desordenadamente, sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. El 12. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente coman su propio pan. El 13. Pero vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. El 14. Y si alguno no obedece nuestra enseñanza en esta carta, señalad o notar o hacer ver, ¿verdad? Señalad al tal y no os asociéis, no te juntéis con él, asociéis con él, dice aquí, para que se avergüence. El 15. Sin embargo, es muy importante notar esto. Sin embargo, no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a un hermano. Como a un hermano, ¿verdad? Es algo muy importante saber de qué nos está hablando la Biblia. Pablo en estos versículos está exhortando, porque como en todas las iglesias hay algunas personas, había en algunas personas que no trabajaban, andaban metiéndose en cosas que no eran, habían dejado de trabajar algunos. ¿Por qué? Porque según ellos en ese aspecto se les había predicado de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que ya iba a venir, y se hacían a la idea o decían, ¿para qué trabajamos si ya el Señor va a venir por nosotros? Pero como dice la Biblia, no sabemos cuándo va a venir el Señor o cuándo va a levantar su iglesia. Entonces, ¿qué es lo que debemos notar? Que todo lo que tenemos que hacer como seres humanos está establecido, tanto como por la ley terrenal como la ley divina de Dios, ¿verdad? Que el que no trabaja, que no coma. ¿Por qué? Dice el versículo 11, porque oímos en la versión que Reina Valera que leyó Betsy, porque oímos que andan algunos entre vosotros fuera de orden, no trabajando en nada, sino ocupados en curiosear. ¿Qué es curiosear? En andar viendo qué andan haciendo los demás, ¿verdad? No es nuevo, no es nada que, no trabajaban, no. Hay mucha gente que pues deja de trabajar por cualquier X cuestión, más cuando se les predica la Biblia, pues el Señor ya viene, ¿para qué trabajamos? Y ya nos vamos a ir con el Señor, ¿verdad? Permítame orar y ahorita continuamos con esto, ¿verdad? Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos en estos momentos, gracias por este día tan especial, Señor, donde se festejan a las madres, donde pues con gusto, porque todos nacimos de una mujer y honramos a las mujeres, a las madres, pidiendo bendiciones y suplimiento de sus necesidades, aquellas que están en enfermedad, sanación, y que este día, Padre, tú los colmes de alegría y de gozo. Bendícelas, prospéralas en sus planes, bendice la familia en todos los aspectos, Señor, y ora en sus corazones que haya un momento de paz y pueda entenderse que eres real, que no eres un sueño, no eres una mitología, no eres un cuento, eres real, eres Dios Todopoderoso. A ti te damos la honra y la gloria en Cristo Jesús, por el cual te damos gracias por tu Hijo, Señor. Gracias por la salvación de nuestras almas, en perdón de nuestros pecados, en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, continuamos entonces. ¿Qué decíamos? Bueno, el ser humano fue creado por su creador o por Dios, con un propósito, según la Biblia, con un propósito definido, no con no sin mente, con una mente propia. O sea, tiene libre albedrío. El ser humano fue creado con un cerebro, una mente que puede usarla según le convenga, porque es decisión de cada ser humano. El ser humano tiene libre albedrío, libre decisión. Dios no creó robots,
para apretar un botón y decir obedéceme, haz lo que yo te digo. No, Dios nos da su exhortación, Dios nos presenta su palabra, nos dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, que dice Juan 3:16, ¿sí, verdad? ¿Y cuál es el propósito? El creer en Cristo para vida eterna, para que todo aquel que en él crea no se pierda. ¿Perderse cómo? Ir al tormento, mandar el alma, no el cuerpo, el alma que es la que está dentro de nosotros, a donde no conviene, a muerte eterna. Claro que el sentido de la palabra en la Biblia, muerte, la palabra muerte, no tiene el mismo sentido que en lo físico, que lo terrenal que nosotros vemos. Muerte, bíblicamente hablando, es separados de Dios, alejados de Dios, en oscuridad y en tormento. Es lo que quiere decir muerte espiritual, muerte eterna, ¿verdad? Si no tienes vida eterna, pues vas a tener muerte eterna. Pero ¿qué le podemos culpar a Dios de eso? No. ¿Por qué? Porque Dios nos dio una mente, un cerebro. A nadie le dio más, a nadie le dio menos. Depende qué queremos nosotros hacer con esa mente. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es que este cerebro, esta mente, sea llena. Es un recipiente vacío cuando estamos chicos. ¿Con qué lo vamos a llenar? Obviamente. Si nosotros somos enseñados de chicos con cosas malas, aprendemos cosas malas. Se nos llena la mente de cosas malas. Por eso hay un versículo en la Biblia que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si me lo buscas, Bessie, por favor. Para que sea de la Biblia. ¿Por qué de la abundancia del corazón? No que es la mente, no. Es que el centro del hombre, el corazón, bíblicamente hablando, no es el músculo que bombea sangre. Es la mente. Es el cerebro, donde está el asiento de los sentimientos, las emociones, del intelecto o del conocimiento, donde está la lucha constantemente, donde tomamos decisiones, donde pensamos, recordamos y hacemos lo que queremos, ¿verdad? Según nuestro propio. ¿Lo tienes? ¿Cuál es? Lucas 6:45. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios: el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca bien, y el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca mal, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Porque la llenura de su corazón es lo que está diciendo, ¿verdad? Lo que tienes en tu corazón, lo que tienes en tu mente, es de lo que hablas. Hay quien habla de riquezas, puras riquezas. Hay quien habla de, pues vamos a decir algo muy común que a veces suele pasar como en todos lados. Hablan de medicina, hablan de leyes. ¿Qué es lo que traes en mente? ¿Qué es lo que te enseñaron en la casa? ¿Hasta dónde puede ser enseñado un niño? Hasta los 12 años. De los 12 años en adelante, bíblicamente, podemos notar que el niño o el joven comienza a tener ya rasgos más personales y propios, decisiones propias. ¿Qué es lo que debemos tener en mente? Que el niño es el recipiente de lo que los padres le enseñamos, y nosotros somos lo que tenemos en nuestra mente. Hay quienes tienen en su mente a ser poderosos, ricos. Hay quienes quieren ser doctores para beneficio de la humanidad. Hay quienes quieren ser científicos para beneficiar a la humanidad. Pero hay quienes quieren ser famosos porque quieren ser famosos. Depende en qué estamos pensando. El hecho de que nos llenen nuestra mente de cosas cuando estamos chicos no quiere decir que cuando estemos grandes vamos a actuar de acuerdo como nos enseñan, que sucede muy a menudamente. Cuando pasamos una infancia dura, que hay maltratos, que hay humillaciones, se nos queda en nuestra mente y se desarrolla un sentimiento en contra de las personas. Se vuelve la gente antisocial. Pero hay personas que son bien educadas, bien enseñadas. Déjame decirle una cosa. La educación nada tiene que ver con el dinero. La educación empieza en la casa. ¿Qué es lo que le estamos metiendo en la mente a las criaturas? ¿Qué es lo que están viendo? Eso es lo que están aprendiendo, asimilando. Y si lo están malentendiendo o están aprendiendo cosas malas, pues van a aprender cosas malas. ¿Quiénes son los guías? Los padres, las madres precisamente. Donde va caminando la madre, ahí va caminando la hija. Donde va caminando el padre, ahí van a caminar sus hijos. Depende qué es lo que estamos enseñando. Eso es cuestión de cada quien. El trabajar es algo que
nos indica la Biblia que es bueno desde un principio. Porque nosotros vemos ahí en Génesis 1, 26 a 31 que Dios puso al hombre en el huerto, ¿para qué? Vamos a ver, que lo busque a ver si nomás donde dice que el hombre lo puso en el huerto para que lo labrara, o sea, para que trabajara, no para que estuviera ahí sin hacer nada, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y díjole Dios, fructificad, multiplicad y henchid la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda hierba que da simiente, que está sobre la haz de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto de árbol que dé simiente, ceros ha para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todos los que se mueven sobre la tierra, en que hay vida, toda hierba verde le será para comer. Y así fue. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el sexto día. Amén. Gracias. ¿Por cuál es el propósito de estos versículos? Bueno, enseñar que el hombre fue hecho a imagen de Dios. Es mucha enseñanza en esos versículos, pero que quiero resaltar en ello que el hombre fue hecho, no para que estuviera sentado, sino para que señoreara, para que hiciera. Y luego cuando el hombre o el ser humano peca, Dios le dice, pero con el sudor de tu frente comerás, ¿verdad? Hay mucha enseñanza, ¿verdad? Donde Dios lo pone al ser humano en el huerto del Edén para que labre la tierra, no para que esté de oquis, ¿verdad? Ahí también me imagino que está por ahí en el 3, por ahí, ¿no? Por ahí sí, son cosas que debemos entender que Dios hizo al hombre con un por cuál es el propósito de estas referencias. De lo que habla la palabra de Dios en el capítulo 3, ¿lo tienes? Del 3, 16 en adelante. ¿El capítulo qué? Capítulo 3. Capítulo 3, del 16, versículo 16 en adelante, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus embarazos, con dolor tendrás los hijos, a tu marido será tu deseo, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por amor de ti, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Amén. Con el sudor de tu frente hay un versículo ahí, ¿cuál es? El 19 ¿Qué nos dice, en el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo serás tornado. Tenemos que entender, gracias, amiga. Tenemos que entender que la palabra de Dios es muy clara. El ser humano fue puesto con el propósito en el mundo para que trabajara. Porque Dios no quiere al hombre, no, al contrario, es para que mantenga su mente ocupada. Porque el ser humano con una mente ociosa, ¿qué es lo que llega ahí? ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Sobre todo, el ser humano debe mantenerse sumamente ocupado en algo beneficioso y de conocimiento y enriquecimiento educativo y edificativo. ¿Verdad? El crecimiento espiritual tiene mucho que ver con la mente ocupada. Muchas veces pensamos que el estar acostados, sentados, sin hacer nada, ya somos algo. Es cuando somos nada. Porque estamos de ociosos. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que nos está diciendo el 11? Porque vimos que andan algunos entre vosotros fuera de orden, no trabajando en nada, sino ocupados en curiosear. ¿Qué es curiosear aquí?
andar de metiches en la vida de los demás. Estos hermanos que se refiere Pablo andaban hasta enseñando cosas que no eran ciertas de la Biblia, con tal de sacarle provecho a los demás hermanos. Es que el Señor ya viene, ¿para qué trabaja? Yo es que yo no predicando la palabra de Dios. A mí me deben de sostener ustedes, porque yo ando predicando, enseñando que el Señor ya venía. Y que daban fechas y todo. ¿Y suena conocido esto? Sí. Suena muy conocido porque es algo muy natural para el ser humano querer saber lo que solo le pertenece a Dios. ¿Qué dijo el Señor? Que le preguntaron los apóstoles, ¿cómo será tu venida? Dijo el Señor, mira que nadie nos engañe. ¿Verdad? Porque antes de que venga el Señor, dice, nadie sabe a qué hora voy a venir, ni los mismos ángeles saben a qué hora voy a venir. Pero estos hermanos andaban ahí ya curioseando, metiéndose en cosas y pidiéndole a los demás hermanos que pues le dieran para sostenerse, porque ellos andaban haciendo la obra según esto, porque ya eran los últimos tiempos, porque viene el fin del mundo y quién sabe la realidad de todo eso. Nadie más que el Dios Padre. Es por eso que debemos estar atentos a las enseñanzas bíblicas, porque hay mucho que aprender, hay mucho que aprender. Nosotros podemos ver lo que dice Eclesiastés 2:24. ¿Para qué está la Biblia ahí? Para que aprendamos qué es lo que nos dice la Biblia. Dice la palabra de Dios, no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma vea el bien de su trabajo. También tengo visto que esto es de la mano de Dios. Amén, porque esto es de la mano de Dios. Que trabaje y goce de lo que trabaja, come y beba de lo que trabajó la persona. ¿Qué dice Eclesiastés 3:10? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que en él se ocupasen. Para que en él se ocuparan, gracias. ¿Para qué puso el trabajo Dios? Para que el hombre, el ser humano, se ocupe de ello, no esté de ocioso, no esté de flojo esperando que otros le den o hagan por él. ¿Verdad? ¿Qué dice ahí mismo en Eclesiastés 1:13? Dice la palabra de Dios, y di mi corazón a inquirir y buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres en que se ocupen. Gracias, mija, en que se mantenga el ser humano ocupado. ¿Para qué? Para que no esté su mente vacía, para que no esté sin moverse, para que puedan usar esa mente para algo edificativo, benéfico, tanto terrenal como espiritual. ¿Por qué terrenal y espiritual? Porque las dos partes del ser humano, porque el cuerpo va al pozo, el espíritu de vida a Dios que lo dio, pero el alma que somos nosotros, o el espíritu de nosotros, que necesita ser alimentado con ¿qué? Con lo espiritual. Por eso dijo el Señor, y repito esos versículos, porque el Señor le contestó algo muy cierto al enemigo cuando trató en Lucas 4:4 o Mateo 4:4, que tengas más a la mano. Dicen lo mismo, y es el mismo número. Lucas 4:4 dice la palabra de Dios, y Jesús respondiéndole le dijo, escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, mas de toda palabra de Dios. Más de toda palabra de Dios. No solo del alimento físico vive el ser humano, sino con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un balance, tanto en lo terrenal, lo corporal, lo humano, con lo espiritual. Nos guste o no nos guste, somos espiritualmente capacitados para desarrollar, no superpoderes, como muchos que yo leo la mente, tengo sueños, no dudo que era adivinos, espiritistas, pero una cosa es otra, una cosa y otra es otra. Las cosas de Dios son con balance y con cuidado, porque las cosas secretas de Dios son de Dios. Deuteronomio 29:20. ¿Por qué esos versículos? Porque tienen una verdad bien clara y bien directa. Se nos da lo que debemos saber, no lo que queremos ir más allá o saber más allá de lo que no nos corresponde. ¿Qué dice?
Dice la palabra de Dios, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y nuestros hijos por siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Para que cumplamos, son reveladas. Todas las palabras son ya dichas, enseñadas, escritas, para que las entendamos, aquellas que Dios quiso revelarnos como seres humanos creados por Él. Hay personas que no se conforman con eso, hablando de lo espiritual, pero eso es otro asunto, no me interesa. Porque ¿se puede? Claro que se puede. El hecho que no veamos seres con nuestros ojos no quiere decir que no estamos entre seres de oscuridad. ¿Por qué habla Jesús que es la luz del mundo? ¿Por qué habla de que brillen con su propia luz, que es Jesús en nosotros? Porque este mundo está en tinieblas. Y si nosotros nos dejamos llevar por las tinieblas, pues ¿a dónde vamos a ir a dar? ¿Porque queremos ser ricos? Precisamente. ¿Porque queremos tener millones? ¿Porque quiero ser millonario? ¿Porque quiero gozar de una mujer y de otra? ¿Porque quiero gozar de hombre en hombre? Pues debemos pensar, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice 1 Timoteo 5:13? Acerca de estas personas que no les gusta trabajar, pero sí disfrutar y gozar de la vida locamente. Adelante. Dice la palabra de Dios, y aún también se acostumbrarán a ser ociosas y a andar de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también parleras y curiosas, hablando lo que no conviene. Hablando de lo que no conviene. Fíjese bien lo que dice la palabra de Dios, cómo uno lo pone, dice, y aún también se acostumbran. O sea, es que se vuelve costumbre. Es que ya no voy a hacer yo que hagan ellos. ¿Yo por qué? Yo ya hice. Si así fuera la actitud del Señor para con nosotros, imagínese. Pero no, aún el Señor todavía está, ¿dónde? Sentado a la diestra de Dios. Para Juan 2, versículo 1. Primera de Juan o segunda de Juan, no me acuerdo. Primera de Juan 2:1, dice la palabra de Dios, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. A Jesucristo. ¿Qué está haciendo? Gracias. ¿Qué está haciendo Jesucristo? Abogando por cada uno de sus hijos, que Él pagó su salvación con su sangre. ¿Está de oquis el Señor? No, aún sigue intercediendo por nosotros. Aún sigue abogando. Cuando el enemigo va y nos acusa, y le dice el Señor al Padre, yo pagué con mi sangre, yo lo compré con mi sangre. Pero ¿de qué estamos hablando? Pues es un asunto muy bueno también ese, 1 Timoteo, lo repito, 5:13, y aún también se acostumbran a ser ociosas. ¿Quién? Esas personas, y a andar de casa en casa, nomás metiéndose, y no solamente ociosas, sino también parleras. ¿Qué es parleras? Hablantinas, chismosas, estas personas, curiosas, chismeando, curioseándose, metiéndose en cosas que no convienen, hablando lo que no conviene. Todas estas cosas son enseñanzas con un propósito, que entendamos que una persona que no le gusta trabajar tiene peligro de volverse una chismosa, un chismoso, un metiche, una metiche. Hablan lo que no conviene, levantando chismes, hablando lo que no conviene. ¿Qué es lo que nos dice la palabra? La mente del ser humano, mientras no esté ocupada, taller del enemigo es. ¿Cómo debemos tratar de evitarlo eso? Pues mantener ocupado nuestro cuerpo, nuestro ser, no nomás comiéndolo, acostados viendo tele o lo que sea, o fútbol, o político, o lo que le guste, sino estar ocupados edificativamente, tanto para lo material como para lo espiritual. Dios nos dio un día de 24 horas, 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir y 8 horas para combinarlo con el aprendizaje de la palabra de Dios y la educación de la familia. Las madres tienen un hermoso deber, es educar a la familia, ver que aprendan. ¿Para qué? Para que cuando crezcan enseñen a sus hijos a tener temor de Dios. ¿Qué ha pasado con esta generación? Le hablo de esta generación, de la mía. ¿Cómo les decían a los de mi generación? ¿Qué? ¿Cómo? Baby boomers. Los baby bloomers. Válgame Dios. ¿Por qué?
porque hay mucha rebeldía. En ese tiempo, cuando yo fui joven, había hippies y había unos que le llaman rebeldes sin causa. ¿Por qué rebeldes sin causa? Porque se levantaron en contra de los padres, en contra de la autoridad, los jóvenes, que vamos a hacer lo que querramos porque tenían derecho, sí tienen derecho, tienen razón. ¿Nos golpeaban duro? Sí nos golpeaban duro. Respetábamos a los ancianos, respetábamos a nuestra madre, a nuestro padre. En estos tiempos se perdió la moral muy grandemente. No porque queramos tenerlos sujetos. Pues si hay una guerra, primero eran los hijos con los padres y sigue lo mismo. Y ahí andan de ociosos, queriendo andar haciendo cosas que no convienen, pero que no les digan nada. A mí lo mío, y a mí que nadie me diga nada. Dios nos enseña que el ser humano fue creado para mantenerse ocupado, trabajando. ¿Para qué? Para que nos entretengamos, para que no estemos pensando cosas que no debemos. ¿Qué pasa cuando está uno de flojo sin hacer nada? Piensa cosas que no debe. Taller. El enemigo es, ¿verdad? Por eso dice ahí en Timoteo 5:3, 1 Timoteo, y aún también se acostumbran a ser ociosos. Porque mucha gente, ponte a trabajar. No porque por eso estudié para no trabajar tanto. Cuando el trabajo te hace digno y te mantiene saludable, siempre y cuando no sea excesivamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que debemos ver? Que la palabra de Dios nos enseña a mantenernos ocupados, ¿verdad? Mantenernos ocupados, obrando con nuestras manos, ¿verdad? Vimos el 11, vamos, ¿qué es lo que dice ya me equivoco, ya quiero entrar en Timoteo. Bueno, ¿qué dice el 12, Ceci? Dice la palabra de Dios, y a los tales requerimos y rogamos por nuestro Señor Jesucristo, que, trabajando con reposo, coman su pan. ¿Trabajando? ¿Hasta ahí? Trabajando con reposo, coman su pan. Y a los tales requerimos, a los tales les pedimos y rogamos. Vemos que no es una orden, es una sugerencia. Dice, a los tales, ¿qué? Requerimos, les pedimos, les hablamos. ¿Ah? Y rogamos. No está ordenando autoritariamente, está pidiendo. Por favor, pon atención, es por tu propio bien. Pero realmente, ¿quién quiere hacer lo que el Señor manda? En estos tiempos ya quitaron los mandamientos, ya quitaron la oración de las escuelas, ya han hecho tantas cosas en contra de la palabra de Dios. Cuando en realidad este país fue sentado en bases cristianas. Ahora, cada quien tiene derecho a creer lo que quiera. Yo estoy hablando de lo que dice la Biblia. Usted puede pensar lo que usted quiera, usted puede opinar lo que usted quiera, usted tiene libre albedrío. Y sabemos lo que es libre albedrío, lo que aquí se llama democracia. Tenemos derecho a expresar nuestros pensamientos, tenemos derecho a opinar, pero no a juzgar ni a meternos en cosas que no son de nosotros. Con la palabra de Dios se exhorta, se invita, se requiere que acordémonos que somos seres humanos, que hay muchas versiones acerca de que este mundo, que a quién sabe quién y que quién sabe cuánto, que somos casualidad, en otras palabras. No somos casualidad ni de los changos, ni de los extraterrestres, ni de nadie. Somos creación de Dios. No quieren reconocer que todo este globo terráqueo o el universo en general fue creado con una inteligencia suprema, y tratan de ignorar y quitarle valor para establecer lo que yo digo, porque yo soy intelectual y conozco más, porque yo estudié en Oxford, porque yo fui a la escuela, porque yo soy teólogo. No, ni yo soy teólogo, ni estudié en ningún lado más que la palabra de Dios, y en eso me baso, y eso es lo que yo creo, que la palabra de Dios es la verdad. ¿Ya he visto otras religiones? Sí, conozco las enseñanzas, anduve en muchas partes averiguando qué es la palabra de Dios, qué es el Corán, qué es el Pentateuco, no el Pentateuco, es la Torah.
que es la religión judía, que es cualquier otra religión, pero la que más se acerca a la verdad, y que es la verdad, es la palabra de Dios, la Biblia. Porque no podemos ser casualidad. Y si Dios nos puso en este mundo, es para que gocemos de Él, en esta tierra, para que la disfrutemos y la cuidemos y vivamos agradecidos con Él, porque Él es el que da la lluvia, Él es el que nos da el aire inclusive. Es que no han visto a Dios, ni yo tampoco, pero sí lo conozco. ¿Usted ha visto el aire? ¿Conoce al aire? Pero bien que lo sienta y respira. ¿Lo ve? No, no lo vemos. No sabe, dice la Biblia, no sabe ni a dónde viene ni a dónde va. Una vez hice una pregunta, ¿de dónde viene el aire? ¿Te quedaron? ¿De los árboles? No, de los árboles viene el oxígeno. ¿De dónde viene el aire? Debemos entender todas esas cosas, ¿verdad? Dice el 12, a los tales requerimos y rogamos por nuestro Señor Jesús, que trabajando con reposo. Dice, mátese trabajando, dice, con reposo, coman su pan. Y Dios le ha dado al ser humano una mente tan grande. Todas las mentes son del mismo tamaño. Depende qué aprendiste, depende cuando eres niño qué te enseñaron, pero también depende qué quieres hacer con tu vida, qué quieres aprender. Pero si nomás quieres ser millonario, como dicen algunos, porque quieres ser millonario para tener ropa de marca, para tener poder de mandar gente, eso pasa. Esos son brillos del mundo que atraen, son temporales. Realmente lo más importante es lo espiritual. ¿Es importante lo terrenal? Sí, mientras estés vivo. Pero ya muerto, ¿para qué te sirve? Pero se dice, a los tales requerimos. En otras palabras les invitamos y rogamos por nuestro Señor Jesucristo. Pablo nos está diciendo, porque yo mando que trabajen con reposo, coman su pan. Y nos recordamos que dijo el Señor a Adán cuando cayó en pecado, que fue echado del Edén. ¿Cuál fue el castigo? Con el sudor de tu frente comerás. Con el sudor de tu frente. Porque Dios es malo. No, Dios no es malo. El hombre en su actitud y en su necedad, el ser humano, no el hombre, vamos a ser claros, en su necedad de que yo quiero gozar la vida, destruyen lo más bello que Dios les ha dado en sus vidas, muchas de las veces, por buscar una felicidad pasajera. No comparto contigo lo que yo tengo porque es mío, yo trabajé para ganármelo. ¿Sí? Comparte con los demás, ama a tu prójimo como a ti mismo. Dios te enseña el amor, ese gran amor que aún siendo pecadores se entregó a su Hijo para que murieran por ti y por mí. Para que muriera en la cruz, derramara su sangre, no por uno, por todos. ¿De quién están llamados a salvación? Todos. Pero es para todo aquel que en Él cree, no se pierda. El requisito es creerle a Dios, creer en Cristo y creerle a Cristo. ¿Que debemos mantenernos ocupados? Sí. Como cristianos a veces nos olvida el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo que nos da ya en Mateo, la gran comisión, que es 20, 18, 19 o algo así. Al final de Mateo, el Señor da por medio de la Biblia un mandamiento muy grande, ¿verdad? Que es donde debemos también hacer hincapié. Es bonito vivir, pero también es bonito saber de lo espiritual. ¿Qué dice? Mateo 28, 19, dice la palabra de Dios, por tanto, id y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bautizándolos, id, por donde vayas caminando en este mundo, como cristiano, háblales de la palabra de Dios, de lo que está, ponte a trabajar en lo que está diciendo. No estés de oquis, a trabajar. Pero cuando oímos esa palabra muchas veces, a trabajar, ay, es que estoy malo, ay, es que, los esques, para Dios no hay esques, Dios conoce el corazón de cada quien y la intención. Debemos saber eso y debemos tener ese temor, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que debe mantener el ser humano en general? Su mente ocupada, trabajando, cumpliendo con su deber,
como padre, como hermano, como hijo, como primo, como nieto, todo eso. Entonces, no, es que mi vida, sí. Y a la hora que tú necesites y que no tengas de dónde echar mano, ¿a dónde vas a ir? Si no has hecho méritos con nadie. Ayuda, para que te ayuden cuando realmente lo necesites también tú. ¿Cómo puedes ser ayudado si no ayudas a nadie? Si no trabajas, si no haces nada, si no ves por la obra del Señor. El trabajo es compartido, tanto lo material como lo espiritual tiene su valor en el ser humano. ¿Qué es lo que quieres hacer tú? Eso depende de ti. No me toca a mí juzgar a nadie, ¿verdad? ¿Qué dijimos que dijo el 12? A los tales ya está la invitación ahí, ¿a qué? A que trabajen pero descansando, no trabajando a morir. Hay mucha gente que trabaja a morir día y noche a fin de obtener algo más. Y dice, es por demás que te levantes temprano a trabajar y vuelvas tarde. Dice un salmo. Y no tomes en cuenta a Dios, porque si Jehová no edificara la casa, dice, en vano la edifica. En vano la edifican los edificadores, ¿verdad? Algo así. ¿Qué es lo que debemos tomar en cuenta? Que si por gracia de Dios me despierto bien, tengo que darle gracias a Dios y preocuparme en lo espiritual cada mañana, darle gracias en todo, ¿verdad? Y ver lo que el Señor tiene para mí este día, qué es lo que quiere. La mayoría de las veces cometemos el error de decir, Señor, bendice mis planes. Nunca decimos, Señor, ¿cuáles son tus planes? No, mis planes. Es por eso que, ¿qué debemos hacer? Buscar la manera de balancear tanto lo espiritual con lo terrenal. Porque los dos merecen ser fortalecidos. El cuerpo con lo material, la comida, y lo espiritual con la palabra de Dios. ¿Quién lo dice? La palabra de Dios. Ya vimos que dijo el Señor. Dice el 13, y vosotros hermanos, no os canséis de hacer el bien. Y hay un versículo que dice, no os canséis de hacer el bien, que a su tiempo cosecharemos. Parece que está en Santiago. Vamos a ver cómo nos lo presenta, ¿verdad? Gálatas 6:9. Sí, a ver qué dice Gálatas 6:9. Dice la palabra de Dios, no nos cansemos pues de hacer bien, que a su tiempo segaremos si no hubiéramos desmayado. Si no hubiéramos desmayado. Ahí Gálatas 6:7 de una vez. Dice la palabra de Dios, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. Gracias, mija. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás sembrando para tu bienestar? Porque Dios también dará el pago según lo que hemos sembrado. Según la obediencia a sus estatutos, a sus mandamientos. Queremos que Dios nos bendiga, pero a nuestra manera. Cuando Dios dice, bueno, si quieres recibir bendición, tienes que hacer las cosas como yo te pido. No es nada malo el que nos pida que amemos a nuestro prójimo. No es nada malo que nos diga que compartamos lo que tenemos con aquellos que necesitan. No es nada malo que nos enseñe, que enseñemos a nuestros hijos a caminar bien en este mundo, como Él manda. Pero muchas veces es más fácil sacar de contexto lo que dice la palabra de Dios o olvidarnos de ello. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 4 del 1 al 12? Así lo apunté, así está. Vamos a ver qué nos dice. 1 Tesalonicenses 4, 1 al 12. Dice la palabra de Dios, resta pues, hermanos, que os roguemos y exhortemos en el Señor Jesús, que de la manera que fuisteis enseñados de nosotros, de cómo os conviene andar y agradar a Dios, así vayáis creciendo, porque ya sabéis que mandamientos os dimos por el Señor Jesús, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honor, no con afecto de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno oprima ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y protestado, porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que menosprecia, no menosprecia a hombre, sino a Dios,
el cual también nos dio su Espíritu Santo. Mas acerca del amor fraterno, no habéis menester que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Empero os rogamos, hermanos, que abundéis más, y que procuréis tener quietud y hacer vuestros negocios, y obréis de vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que andéis honestamente con los extraños y no necesitéis de nada. Y no, ¿cómo? ¿Y no qué? No necesitéis de nada. ¿Qué es el versículo que dice no menosprecias a hombres sino a Dios? Repíteme. El 8. Repíteme el versículo 8. Así que el que menosprecia, no menosprecia a hombre, sino a Dios, el cual también nos dio su Espíritu Santo. Amén. El cual nos dio también su Espíritu Santo. Cuando oímos la palabra de Dios, no es mía, ni del predicador, ni del evangelista, es la palabra de Dios. Por eso no se menosprecia al hombre, sino a Dios. Y eso me recuerda en Samuel, cuando le piden rey en segunda de Samuel, me parece, que le pide Israel rey, y está Samuel todo triste, porque ya no quieren jueces, quieren reyes, porque los hijos de Samuel, siendo hijos, andaban desordenadamente, y el pueblo no quería que los dirigieran ellos. ¿Ah? ¿Qué es la enseñanza? ¿Qué es lo que debemos ver? Parece que a Dios no se menosprecia. No es al pastor, no es al evangelista, no es al maestro. ¿Lo tienes? Cuando dice, vamos a ver si lo hay, a ver si para que sea por medio de la Biblia. No es no es idea mía. Es que la Biblia nos dice, y nos lo dice muy claro en su palabra. Ya lo vimos aquí, como dice el 8, versículo 8, no se desprecia a hombres, no se menosprecia a hombres, sino a Dios. ¿Qué le dijo a Samuel en 1 Samuel 8:7? ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios: y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te dijeren, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Para que no reine sobre ellos. No te han desechado a ti, sino a mí, para que no reine. Cuando nosotros menospreciamos la palabra de Dios, pues no es al pastor, no es al predicador, es la palabra de Dios. ¿Qué dice Efesios 4:28? Dice la palabra de Dios: el que hurtaba, no hurte más, antes trabaje, obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga de qué dar al que padeciere necesidad. Para que tuviera que dar. ¿Sabe usted que a veces me he topado con personas que le digo yo que la palabra de Dios es muy necesaria conocerla? Que el trabajo sí es bueno, claro que sí, porque Dios lo estableció, pero hay quienes lo toman de pretexto para no enterarse nada de Dios. No tienen tiempo para leer la Biblia, no tienen tiempo para ir al templo, pero sí tienen tiempo para ir al bar, para ir aquí y allá, a otro lado, pero que no sea a escuchar la palabra de Dios, porque es tedioso. Otra vez lo mismo, pues la palabra de Dios es repetitiva, y cuánto hemos hecho de lo que hemos aprendido de la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Qué nos dice? El que hurtaba, pues no hurte. ¿Antes qué? Antes trabaje, obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga de qué darle al que padeciere necesidad. Pero hay gente que dice: es que yo tengo más necesidad, a mí me tienen que dar todos tienen que ayudarme, todos tienen que darme. Y no podemos vivir a expensas de alguien más o de algo más, sino que sea con nuestro trabajo físico. Muchos dicen: es que el pastor pide diezmos, pide ofrenda. Yo no digo que no, pero así como pastores hay otros líderes religiosos que piden más y no dicen nada. Han hecho más daño a la humanidad y no dicen nada. No hay es. Ningún líder humano es Cristo. Ningún líder humano ha escrito un libro espiritual, así como la Biblia.
porque son cosas de Dios y para Dios. Y fuimos hechos por Dios, para Él. Él quiere que todos vayamos a salvación, pero no queremos. Nos deslumbra el mundo con sus joyas, con sus riquezas, con sus fiestas, con sus orgías, con sus banquetes, con sus diversiones, y se nos olvida que debemos alimentar lo espiritual para mantener al enemigo alejado de nosotros. ¿Cómo podemos? Es que no existe. No. Bueno, ya veremos al final si no existe. ¿Qué dice Romanos 12:13? Hablando de las necesidades de los demás. Romanos 12:13 dice la palabra de Dios, comunicando a las necesidades de los santos, siguiendo las hospitalidades. Siguiendo la hospitalidad, siendo amables, ayudando. Hay un versículo que inclusive hay una broma de ese versículo, que dice que es mejor dar que recibir. Y alguien dijo por ahí, algún pastor, alguna persona dijo, es que es el versículo del boxeador, es que es mejor dar que recibir, ¿verdad? Y viéndolo desde ese aspecto, pues, es mejor dar que estar recibiendo. No que sea malo recibir, al contrario. Yo no puedo negar que en unas ocasiones, en necesidad, como todos hemos pasado necesidades, enfermedades, cama o hospital, he recibido la bendición de recibir el apoyo de muchos hermanos. Tengo mucho que agradecerle a mis hermanos donde quiera que estén. Tienen sus iglesias, están en sus iglesias, que el Señor los bendiga. Pero eso no quiere decir que voy a vivir de mis hermanos todo el tiempo. Voy a pedir ofrendas y cierren la puerta y que no salga nadie hasta que se llene la canasta de las ofrendas. Hasta que no den todo. No, es lo que proponga tu corazón como hijo de Dios. Si tú sabes las necesidades de la iglesia, del templo, que hay que pagar luz, que hay que pagar todos los biles que vienen al cabo, pues se tiene que cooperar como iglesia. La iglesia no es del pastor, es del Señor. El templo es para alabar al Señor, pero la iglesia se la ganó Cristo, pagó por ella con su sangre. Y si tenemos un templo, si tenemos una misión, si tenemos un grupo de personas donde se requieren Biblias, himnarios, es lógico y necesario que la iglesia los supla. El líder, mientras pueda, que no se acargue a su iglesia. Adelante, trabaje. Y si no puede, la iglesia vea por él, si realmente necesita la necesidad del pastor. Pero aquellos que piden y inclusive mienten, que el Señor me dijo, que yo hago milagros, que yo esto. Sin Cristo todo, sin Cristo nada. Así es de fácil y sencillo. Lo espiritual es de Cristo, lo terrenal es del mundo. Estamos en este mundo, dijo el Señor, pero no somos de este mundo. ¿Quieres desarrollar lo espiritual? No para tener superpoderes, sino para tener la comunión con el Padre. Para que el Señor oiga tu oración, necesitas ser espiritualmente. Porque el Señor requiere, inclusive hay un versículo, que se le adore espiritualmente. A ver si lo tienes. El que dice que Dios requiere que se le adore espiritualmente porque Él es espíritu. Vamos a ver. Es algo que tenemos que entender, que no es lo mismo lo terrenal. ¿No nos gusta? Pues no nos gusta. ¿A quién le gusta que le digan que esto nos está fallando? A nadie. A nadie nos gusta. Pero eso no quita que la Biblia nos diga y nos corrija. Si tu corazón no te corrige, Dios te corrige. Si realmente eres hijo de Dios. Porque Él al que ama, disciplina y azota. ¿Ah? ¿Lo tienes? Juan 4:22 al 24. A ver. Dice la palabra de Dios, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoremos lo que sabemos, porque la salud viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en el Espíritu y en verdad, porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Dios es espíritu
y los que adoran en espíritu y en verdad, a los que busca a Dios, lo espiritual, no lo terrenal. Pero ¿qué es lo que tenemos que entender? Que cada vez que Dios nos habla con un consejo, con una sugerencia, con una exhortación, es para nuestro propio bien. Lo vemos, lo entendemos, bueno, tenemos que meternos un poco más en la Biblia para poder entender. ¿Qué dice 1 Corintios 16:1? Hablaba Pablo de ayudar a los que están necesitados, por eso nos exhorta a trabajar. ¿Para qué? Adelante si lo tienes. Dice la palabra de Dios, cuanto a la colecta para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Es una orden no autoritaria, es una petición, porque nosotros sabemos que tanto el diezmo y la ofrenda es voluntaria. Ahí en, ¿qué? Según de Corintios 9, no me acuerdo, el versículo de la que usamos para la ofrenda. 9:7. 9:7, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama el dador alegre. Porque Dios ama al dador alegre. Lo que proponga en tu corazón, acá, no aquí, acá, lo que proponga en tu mente, según el desarrollo espiritual, es el despegue de lo material, sabiendo que Dios siempre suple las necesidades de aquellos que de corazón, con un entendimiento espiritual, le buscan. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que Dios nos exhorta a trabajar para que no tengamos necesidad de andar pidiendo, más bien para ayudar a los demás, para aquellos que no tienen, a nuestros propios hermanos en Cristo. Estoy predicando porque necesito, no, gracias a Dios. Hasta ahorita, cuando yo he necesitado, Dios ha obrado en gran manera, en una y en otras. Estoy tan convencido, tan así, que mírenme, todavía estoy aquí. Y muchos que me conocen saben por qué lo digo. He pasado situaciones bien difíciles, tanto morales como espirituales, pero gracias a Dios, aquí estamos todavía. Aunque muchos ya me daban por deshecho, Dios me mantiene de pie. Porque yo puedo, no, yo no puedo nada. ¿Y qué he aprendido? Que lo espiritual tiene mucho valor en mucho sentido. Porque cuando ya estás casi para partir de este mundo, le pides al Señor y te lo concede. Pero realmente si estás convencido que Dios te ama o nos ama de tal manera que no nos niega nada en Cristo Jesús. Hay muchas cosas que no me gusta decir porque no vengo a hablar de mí, sino de la palabra de Dios. ¿Ah? ¿Qué dice el versículo 13, mija? Dice la palabra de Dios, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. No os canséis de hacer bien. Que a su tiempo, ya lo leímos, ¿verdad? El 14. Dice la palabra de Dios, y si alguno no obedeciere a nuestra palabra por carta, notad al tal, y no os juntéis con él para que se avergüence. Está hablando de aquellas personas que andan desordenadamente, ¿verdad? Está hablando de aquellas personas que dentro de la iglesia, como en todas las iglesias hay, y ha habido anteriormente, personas que tratan de lucrar con la palabra de Dios, que tratan de sacar ventaja de la palabra de Dios y creen que ya no tienen que trabajar porque ya encontraron una minita de dónde sacar el beneficio. Hay personas que están incapacitadas para trabajar. Hay personas como servidor que ya estamos retirados del trabajo. Ya no hacemos trabajo físico. Sí se puede, si nos esforzamos tantito, pero hay personas que están más. ¿Por qué digo yo sí se puede? Bien, en mi última enfermedad, vamos a decirlo así, perdí muchas capacidades físicas, más no mentales. No muchas, algunas. Entre ellas el oír, el control de mis manos, el balance, pero aún así, si uno se esfuerza, sale adelante. Pero hay personas que son más severos los daños, que tienen que estar así y no pueden trabajar. Pero Dios es bueno. En su misericordia Dios les suple. La cosa es, ¿te conformas con lo que Dios te da? ¿O quieres más? Ese es el asunto, ¿verdad? Todo esto es que el ser humano que puede trabajar
que desarrolla y tiene ganancias para su familia, para su propio bien y para aquellos que necesitan, es bueno compartirlo, no nomás quedarnos con... ¿Y de dónde dice en la Biblia? Pues aquí en la Biblia en muchas partes dice que, ¿sabes qué? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque si no amas a tu prójimo, es que no te amas a ti mismo. Y si no te amas a ti mismo, es que no has amado a Dios. Porque para empezarte a amar a ti mismo, tienes que amar primeramente a Dios. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu mente. Es el primer gran mandamiento. Y el segundo es similar. ¿Cuál es el segundo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es lo que debemos entender? Que Dios nos muestra su amor, ¿verdad? Nos dice, nos habla, nos corrige, nos invita, pero nunca se impone deliberadamente, autoritariamente sobre nosotros. Hay dos maneras de entenderlo, o tres. Está la mente de Dios, está la mente de nosotros y la mente del enemigo. ¿A quién estás obedeciendo? ¿La voluntad del Padre, la voluntad del enemigo o tu voluntad? Eso es lo que tenemos que ver. Entonces, ¿qué debemos hacer? Dice, de los que andan mal que no se componen, que lo que leímos en el 14, y si no hieren a ellos, a quien, a la iglesia, a los pastores, dile a la iglesia, y si no hieren a la iglesia, tenlo por étnico y publicano, rebelde, en otras palabras, que es rebeldía, ¿verdad? ¿Qué nos dice Mateo 18:17? Dice la palabra de Dios, y si no hiere a ellos, dilo a la iglesia, y si no hiere a la iglesia, tenle por étnico y publicano. O sea, gracias, mía. Hay mal comportamiento de un miembro de la iglesia. Déjame acerca de este punto, hay mucho que hablar, porque a nadie nos gusta que nos llame la atención. Voy a tratar de ser lo mínimo, ¿eh? Que nos llamen la atención, o cuando nos exhorten, cuando somos tan así que no queremos que nadie nos diga nada, que tenemos tanta soberbia. No es porque no tiene por qué decirme nada, es que yo soy pastor, y si el pastor de su iglesia le llama la atención a usted como miembro, como hijo de Dios, debe haber esa humildad de poner atención y decirle al pastor gracias, porque también para el pastor hay reprenda si se porta mal, porque todos vamos a dar cuentas a Dios, pero más los pastores, aquellos que tenemos la responsabilidad de los miembros de las almas de los miembros de la iglesia. Vemos que dice el versículo 15. ¿Qué nos dice el versículo 15, mija, de Tesalonicenses? Dice la palabra de Dios, mas no lo tengáis como enemigo, sino amonestarle como hermano. No lo tengáis como enemigo, amonestarlo como hermano, si es que es hermano. Porque el hecho de que seamos hermanos, que seamos cristianos, mientras estemos en esa condición humana, tendemos a fallar. ¿Qué es lo que tenemos? En amor, hermano, estás mal, mira cómo ves. No delante de todo el mundo en la calle gritando y llevando una conversación alterada con alguien. Se exhorta en amor del Señor. Hay algunos que se les ha hablado bien y salen enojadísimos que no vuelven a las iglesias, a los templos. Es que no es como yo, es que ese pastor a mí no me... Es que no es el pastor, es que es la palabra de Dios. El que menosprecia, dice el versículo 8 de lo que leyó, ¿ves? Sí que fue Tesalonicenses, ¿verdad? Primera de 4:8. Que no menosprecia, ¿cómo lo dice? Así que el que menosprecia, no menosprecia a hombre, sino a Dios, el cual también nos dio su Espíritu Santo. ¿El cual también qué? Al cual también nos dio su Espíritu Santo. A todos nos dio, gracias. Si verdaderamente es hermano, no quiere decir que no va a fallar. Se falla, pero debemos reconocer cuando fallamos y ser humildes y mínimo disculpas. Perdona al Señor. Pero no, es que no tiene. ¿Qué dice Gálatas 6:1? Dice la palabra de Dios, hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con el espíritu de mansedumbre,
considerándote a ti mismo, porque tú no seas también tentado. Para que no seas también tú tentado. A ser que nos gloriaremos, ¿verdad? Por eso dice ahí, ¿verdad? Mas no lo tengáis como a enemigo, sino amonestarlo como a hermano, si es que es cristiano. Muchas veces un hermano nos pueden ofender y podemos exhortarlo a llamarle un poco la atención. No, pero tampoco vamos a ir a juzgar y a tratar de humillar al hermano simplemente porque el hermano se equivocó, ¿verdad? ¿Qué dice 1 Corintios 10:12? Dice la palabra de Dios, así que al que piensa estar firme, mire que no caiga. Así que el que espera estar, mire que no caiga. Según Timoteo 2:25. Dice la palabra de Dios, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad. Versículo 26 de una vez. Y se zafen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Y se zafen, ¿es a quién? A los que verdaderamente no han entendido que Cristo es el único Salvador, ¿verdad? A los hermanos, corrígelos con amor, con paciencia. A los que no han conocido a Cristo, exhórtalos, pero no creyendo que tú no puedes caer, porque todos podemos caer. Pablo en esta última parte de la Biblia, el 16 al 18, es una despedida, ¿verdad? Donde cierra ya la epístola, la segunda Tesalonicenses capítulo 3, 16 al 18, ¿cómo dice? Dice la palabra de Dios, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Salud de mi mano, Pablo, que es mi signo en toda carta mía. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Es la segunda epístola a los tesalonicenses, fue escrita ¿desde dónde? De Atenas, ¿verdad? Es una exhortación, una enseñanza bíblica a todo aquel que la quiera. Debería ser no obligación, sino tomarse como una necesidad, para que nadie nos engañe, para que nadie nos diga nada acerca de cómo debe de comportarse un cristiano, de cómo debe de ser verdaderamente un seguidor de Cristo. Mantenernos ocupados en nuestras labores para poder ayudar a los demás, a la misma familia, a los mis hermanos en Cristo cuando hay necesidad. No estarnos metiendo en cosas, ni el pastor, porque es pastor, debe de meterse en cosas que son de la familia. Cada familia tiene su propio líder. Puede el pastor aconsejar, sí, pero no ser autoritario, sino sugerir, guiar, enseñar en amor, en paciencia, entendiendo que somos seres humanos también y podemos fallar. Esperamos que sea de su bendición, que haya sido bendición para ustedes esta enseñanza, esperando que en alguna manera Dios les hable a sus corazones, esperando en alguna manera que Dios aclare su mente y pueda usted entender que no es que se le exija, no es que se le force, no es que se manipule, es una enseñanza, quiere aprenderla, enseñanza de vida y para vida. Cómo debemos actuar para que ese actuar nos lleve al escalón más alto y poder alcanzar aquello para lo que fuimos creados en Cristo Jesús. El Señor me los bendiga. Felicidades a las madres nuevamente y el Señor les bendiga. Nos vemos próximamente. Señor les bendiga. Oremos antes de despedirnos. Perdón y partimos. Bendito Dios Padre Santo, gracias por tus bondades, tu misericordia, tu amor. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque nos hablas. Prospera tu palabra. Enternece corazones de manera que tu palabra aclare y deje ver la realidad en cada vida, en cada persona. Pedimos por nuestros hermanos donde quiera que se encuentren, por tus misioneros, por tus obreros, donde quiera que estén alrededor del mundo. Sé con ellos, sé con nuestros hermanos igualmente. Bendice tu palabra, bendice tu casa de oración en Cristo Jesús, en
Perdón nuestros pecados. Amén. Señor le bendiga.